Bueno, seguimos con el seminario. ¿Eh?
¿Ya está? ¿Empezamos? Buenos días. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de... No sé. Sí, bien. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Antes de nada, muchísimas gracias por la asistencia. Es un placer, es un orgullo estar hoy aquí para moderar esta mesa redonda titulada Traducción Jurídica e Institucional. A través de esta mesa redonda se va a intentar esta relación entre lo profesional y lo académico, lo profesional que consiste en la traducción e interpretación en las organizaciones internacionales, europeas y nacionales, y lo académico que consiste en esa relación entre la formación, la investigación, pasando por el diseño curricular y además de plantear cuestiones, preguntas como a dónde queremos llegar con la formación. Vaya, es algo parecido a lo que ha dicho nuestro decano de el más allá de la formación, ¿no? Bien, por esto en el día de hoy tenemos como invitados participantes a un lujo de profesionales que aprovecho para darles la bienvenida y darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación. El orden de intervención será como sigue: 15 minutos máximo para cada uno, y hemos intentado dividir la intervención de nuestros participantes en dos bloques. En primer lugar, doña Miriam García de Leaniz, y en segundo lugar, el profesor don Manuel Feria García. El segundo bloque, el profesor don Fernando Prieto Ramos, y en cuarto lugar, la profesora doña Guadalupe Soriano Barabino. Ahora paso a presentar a doña Miriam García de Leaniz. Lleva 30 años ligada al mundo de la traducción y los últimos 21 años dedicados a la traducción en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, y subrayo lo que me ha mandado, los pasó disfrutando traduciendo para la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, donde su trabajo consiste básicamente en la traducción y revisión de textos, principalmente del inglés al español. En cuanto a su formación, es licenciada en Derecho por la Universitat Oberta de Cataluña, es licenciada en Filología Árabe, hay que subrayar esto, por la Autónoma de Madrid, y tiene un diploma superior en Comercio Exterior, además de una maîtrise y un diploma de estudios superiores especializados en traducción por la prestigiosa Escuela Superior de Intérpretes Traductores de París, ESIT. Ahora tiene la palabra doña Miriam. Muchas gracias por la presentación. Todo eso que suena mucho título, en el fondo se trata de traducir y traducir bien. Y lo que no me quiero comer el tiempo de los demás y por eso me voy a ceñir a la presentación. Únicamente quería decir que mi interés es que
salgáis de aquí queriendo traducir en la DGT. Y hemos traducido más que nunca, estamos traduciendo sin parar, o sea, las máquinas están ahí, las máquinas amenazan, nos ayudan, pero seguimos traduciendo como siempre y yo me voy a centrar en lo que es realmente la traducción institucional, en qué consiste y la traducción jurídica, que es gran parte de nuestro trabajo. Voy a ceñirme a la presentación para no dispersarme. Si consigo compartirla, compartir pantalla. Vale, entonces voy a hacer una presentación muy rápida para situarnos dónde está la DGT y ¿se ve así bien o la amplío? Sí, pantalla completa. Es que estamos aquí y no sé cómo darle al... Arriba, posiblemente. Si quitamos la visualización... Si quitamos esto, igual podemos aquí... Sí. Vale, perfecto. Vale, pues muy rápidamente... Minimiza eso, Fernando. Minimizamos. Y minimizar. Vale. Y ahora, Únicamente quiero dejar muy clara la importancia que tienen las lenguas en la Unión Europea. Ya en el primer reglamento de 1958 se estableció el régimen lingüístico, con lo cual entonces eran 6 Estados miembros, 4 lenguas oficiales. Ahora mismo estamos en 27 Estados miembros, 24 lenguas oficiales. Sigue siendo importantísimo y lo único, la comisión, ese mismo reglamento le permite a cada institución elegir sus lenguas de trabajo. Para simplificar, la comisión trabaja básicamente en alemán, francés e inglés, pero todas las lenguas son oficiales y lenguas de trabajo de la Unión Europea. Únicamente, pues eso, como ha ido evolucionando el régimen lingüístico y una ligera representación de la DGT. La DGT es la Dirección General de Traducción, es el servicio lingüístico de la Comisión Europea. Cada institución europea tiene un servicio lingüístico, pero la DGT es la más grande. Para que os hagáis una idea, el año pasado, en 2022, 1.400 traductores tradujimos 2.600.000 páginas. Hay una parte en Bruselas, una parte en Luxemburgo, 54% en Luxemburgo. Desde que entraron las nuevas lenguas tiene más peso Luxemburgo y las nuevas lenguas me refiero, perdón, a los 10 Estados miembros del Este, que fue como una revolución. El número de mujeres es mayor y 70% de traductores y el 30% de personal de apoyo, que es personal de gestión, tareas horizontales y demás. Esto es únicamente para que veáis un poco la enormidad de la traducción en la Unión Europea y en particular en la Comisión. El Departamento de Lengua Española tiene una dirección, una unidad de coordinación, que es la 0, que está hay personas en Bruselas y personas en Luxemburgo. Aquí tenemos a Blanca, que es la coordinadora de terminología, y José Luis, que es el director. Y luego estamos en Luxemburgo, estoy yo, y en Bruselas, la otra unidad. Lo que quiero que veáis aquí es, sobre todo, aparte del peso que tienen 29 traductores, 5 asistentes y 19 traductores, 4 asistentes, es la diversidad de temas que tratamos. En Bruselas se trata desde agricultura, pasando por clima, todo lo económico, financiero, derecho, mientras que en Luxemburgo tenemos temas un poco más técnicos: pesca, transportes, sanidad, empresa, para que os hagáis una idea de la diversidad de temas que tocamos. El idioma de los originales en el año 2022 fue con muchísimo peso el inglés, 90,68%, o sea, ya casi se sigue traduciendo el inglés sigue siendo el idioma de más importancia para los originales. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los funcionarios tienen como segunda lengua el inglés, entonces redactan en inglés. A pesar del Brexit, el inglés sigue teniendo el mayor peso.
Entonces, dicho todo esto, la traducción en la DGT. ¿Por qué es traducción institucional? Pues porque a veces yo me pregunto, ¿qué es esto de traducción institucional? Pues simplemente porque se realiza en un contexto, en una institución, que es la Comisión Europea. Entonces, ¿qué características tiene ser una traducción institucional? Pues de cara al exterior es una traducción anónima. El traductor, a diferencia de otro tipo de traducciones, no se sabe quién es una traducción que sale de la DGT y es fruto del trabajo colectivo. Vamos un poco en cascada trabajando unas traducciones sobre otras. Rara vez se parte de cero. Tiene carácter instrumental. Su fin es permitir que la Comisión Europea haga su labor y tiene una estructura y una forma muy determinadas que están definidas por un libro de estilo internacional, por una terminología determinada, por una fraseología, por unos modelos. Todo eso nos ayuda a tener no diría un lenguaje, pero sí una estructura y una forma bastante delimitadas y determinadas. Todo esto sin llegar a decir, como he oído alguna vez, que la traducción institucional es literal. Porque eso lleva un poco a pensar que es traducción palabra a palabra, ¿no? La unidad mínima de traducción sigue siendo la frase. O sea, es una traducción que muy fiel al original, creo que más fiel que en otros campos, pero buscando, aunque no tiene un fin estético, se busca que en español se entienda como si fuera un original. Pero prevalece la adecuación al fin perseguido por encima de la estética, a diferencia de otras traducciones como la editorial, la literaria. Entonces, os he puesto este gráfico para que veáis el peso que tiene la traducción jurídica dentro de nuestra traducción. Todo esto sería lo que hacemos, 54% legislación, que básicamente se refiere al derecho derivado, que serían reglamentos, directivas, decisiones y recomendaciones, todos los actos que adopta la iniciativa tiene la Comisión y que luego se adoptan en la Unión Europea, se traducen en la Comisión, y luego una parte del gráfico donde es otro tipo de traducción que es institucional, pero que es más de divulgación, como es la correspondencia, la comunicación externa con las otras instituciones y demás. Y dicho esto, la parte esa más de divulgación que se busca son documentos sobre políticas y otros materiales de divulgación y busca la fiabilidad, claridad, legibilidad, estilo y registro correctos. Como veis, es la misma traducción que yo hacía hace 25 años cuando era freelance. Al final lo que buscamos es fidelidad al texto y un texto que se lea bien en español y que sea natural. De hecho, la Comisión Europea tiene varias campañas, empezó en 2011, creo que fue, con Clear Writing, para que los propios redactores redactaran más, pues creo que como se ha hecho un poco en todas las administraciones, incluso la Administración española, simplificar el lenguaje para llegar más al ciudadano. Y ahora mismo está relanzando la Comisión esta campaña porque se trata eso, de llegar y llegar de la manera más clara posible. Y luego está la otra parte del gráfico que es la parte legislativa, porque nosotros traducción jurídica hacemos, pero básicamente es legislativa. Es cierto que la traducción jurídica requiere una búsqueda, pero como en cualquier otro campo, requiere una búsqueda de terminología, requiere una fraseología, pero lo que hacemos básicamente es legislativa. Entonces, la traducción en la U es fundamental para el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque la traducción y la revisión, al mismo tiempo que estamos traduciendo y revisando, se están adoptando los documentos, con lo cual los traductores intervenimos mucho en errores, discrepancias y tenemos la suerte de trabajar muy en contacto con los autores de los documentos. Y podemos pasarnos incluso al resto de idiomas, dudas, cualquier fallo. Trabajamos mucho en común con los autores y con el resto de lenguas. Entonces, por eso es fundamental para el proceso legislativo. Los traductores producen 23 de las 24 versiones lingüísticas, pero todas ellas son tan auténticas como el original, que me parece una cosa muy particular de la Unión Europea y muy
especial porque nos responsabilizamos totalmente, los textos entran en vigor exactamente igual en todos los idiomas, con lo cual si hay un error en un texto hay que remediarlo porque es exactamente igual de vinculante que el texto original. De hecho, se aplica de manera uniforme en 27 ordenamientos jurídicos distintos y ahí entra la importancia de la terminología. Por ejemplo, coherencia terminológica es básica, los sinónimos hay que evitarlos. Cuando, por ejemplo, en un texto se define un concepto, no se puede uno luego divertir variando con sinónimos. Tenemos que ser muy fieles a la terminología que utilizamos y la que se ha utilizado anteriormente y la que se está utilizando en el propio texto. El respeto a la legislación vigente es básico, documentos de referencia, textos previos y demás. Esto es para que veáis un poquito en qué consiste la traducción y lo importante que es el proceso legislativo. Y los retos que plantea esta traducción de textos legislativos en la UE, y aquí me voy a parar un poquito más. La principal dificultad es, primero, la naturaleza jurídica de los textos, con lo cual yo cuando llegué a la Unión Europea, a la DGT hace 21 años, yo no había estudiado Derecho y nada más llegar me sugirió mi jefe y me di cuenta de lo importante que era, con lo cual dije, pues simplemente para traducir mejor y saber lo que estoy traduciendo voy a estudiar la carrera de Derecho. Y creo que es de las mejores cosas que he hecho porque es útil, muy útil. Si no tener estudios de Derecho, por lo menos conocer perfectamente el procedimiento legislativo de la Unión Europea, quién hace qué, cómo funciona, porque estar traduciendo un texto legislativo sin saber cómo funciona es muy complejo. Entonces, la naturaleza jurídica de los textos combinada con la complejidad del lenguaje técnico, para mí es la principal dificultad en nuestro departamento. Tanto la terminología como el discurso jurídico plantean dificultades y ahí está el problema también, el riesgo que yo encuentro es entre saber derecho y desconocer el derecho de la Unión Europea. Porque no siempre existe una relación de equivalencia directa de los conceptos entre las distintas realidades y ordenamientos jurídicos. A veces hay conceptos que abarcan mucho más en el ámbito europeo. Si se traducen con el término tradicional español, se puede estar metiendo la pata porque no estamos abarcando lo mismo, porque hay matices distintos. Y lo contrario, si existe un término que abarca lo mismo y se inventa un nuevo término, se duplica de una manera absurda porque ya existe en español. Entonces hay que tener mucho cuidado en encontrar el equilibrio entre ser demasiado. Yo cuando estuve estudiando Derecho me ceñía demasiado a la legislación española, ¿no? Esto en España se dice así y luego ya, pero es que no es exactamente lo mismo. Encontrar ese equilibrio entre lo que realmente abarca un concepto en España, por ejemplo, el término que es de los que más a mí más quebraderos de cabeza me da, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en España es una cosa muy concreta y la propiedad industrial es otra cosa muy concreta. Entonces, la ley de marcas, por ejemplo, habla de la propiedad industrial. Las marcas en España, la propiedad industrial está clarísimo. Llegamos al ámbito europeo, incluso internacional, y de repente la intellectual property abarca las marcas. La EUIPO se dedica a proteger las marcas. Entonces, ¿cómo traducimos eso? Propiedad industrial e intelectual, como hemos venido haciendo, como hay una ficha IATE donde se sugiere traducirlo así, o realmente ya nos ceñimos. Estoy en el ámbito europeo, traduzco propiedad intelectual y sé que estoy englobando marcas y otros modelos y demás que en España entran en el ámbito industrial. Entonces, encontrar ese equilibrio para mí es lo más complicado de la traducción jurídica en la Unión Europea. Las traducciones tienen potestad legislativa, son vinculantes y forman parte del derecho de la Unión, por lo que los Estados miembros están obligados a respetarlo. De ahí el cuidado que hay que tener, no equivocarse, ser muy... Ahí es donde viene un poco, en este tipo de traducción, la fidelidad máxima al texto, sin descuidar para nada la lectura en español, la calidad en español, pero es verdad que en este tipo de textos
tiene que prevalecer decir exactamente lo que está diciendo el texto original, recoger matices, que no es para nada traducción palabra a palabra, es sacar realmente el sentido, todos los matices y volcarlo en español. Y ahí es donde creo que está la mayor dificultad. Es verdad que cada vez tenemos más traducción, cada vez hay más, se adoptan más paquetes, hay muchísimos neologismos en los ámbitos de transporte, energía, que es lo que yo más sí conozco, se está adoptando muchísima legislación, pero tenemos un montón de herramientas y de recursos. Las herramientas son efectivamente una ayuda maravillosa, que son las que pongo aquí. Traducimos todo con estudio. Tenemos memorias de traducción de hace 30 años que se van alimentando, corrigiendo. Una memoria normativa que nos indica todo lo que es fraseología, un montón de modelos. Nos facilita muchísimo la vida. Unas bases terminológicas de las que hablará luego Blanca, que lo mismo. Cualquier documento que creemos ya, lo creamos un proyecto, lo creamos con una base terminológica que pueda servir al siguiente. La traducción automática neuronal, cuidado, porque es verdad que es buenísima, parece que piensa, sabe dónde va cada contexto, pero cuidado porque engaña muchísimo. Tenemos que estar cada vez más despiertos, porque cuanto más lista es la traducción automática, más nos despistamos. Luego los modelos Legis-Write, que son pongo aquí un ejemplo para que veáis que ya se nos da, nuestros actos ya vienen como con un esqueleto, con el inglés y en español redactado por los redactores en el inglés de esta manera y nosotros simplemente eso ya nos viene dado, o sea que hay muchísima ayuda. Es fraseología, son conceptos, pero hay tanta investigación detrás que todo esto lo único que hace es facilitarnos la vida y a pesar de todo, y simplemente vuelvo a los recursos, libro de estilo interinstitucional, el boletín punto y coma, IATE, guía práctica común para la redacción de textos legislativos, legislación española y Eurlex. Con todo esto, el día a día se nos facilita un montón, pero tenemos que hacer muchísima búsqueda y muchísima. Y simplemente todo esto para deciros que en la DGT se vive muy bien, se trabaja muchísimo, pero tenemos unas herramientas buenísimas, unos recursos buenísimos y una traducción muy interesante, textos variadísimos y es verdad que hay un trasfondo jurídico importante, con lo cual conviene tener conocimientos al menos del derecho de la Unión Europea. Y muchas gracias. Por cierto, es que preferiría luego muchas preguntas porque no os quedéis con nada. Por eso he preferido ceñirme porque me encantaría que hicieras muchas preguntas. Muchísimas gracias, doña Miriam. Ahora le toca el turno a don Manuel Carmelo Feria García, es profesor titular de traducción de árabe desde 2007, es traductor y autorrevisor en Naciones Unidas del árabe y del inglés desde 2010, intérprete oficial de árabe en la Audiencia Provincial de Málaga entre 92 y 97, traductor jurado de árabe desde 94, autor, coautor o coordinador de numerosas monografías, artículos académicos sobre cuestiones de traducción del árabe, traductor de Mahmoud Derwish y de Mohamed Abid el-Jabri. Sus líneas de investigación es traducción jurídica y para organismos internacionales. Bienvenido, don Manuel. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia física o virtual. Muchas gracias a los organizadores también, a los miembros de la mesa que me acompañan. Intentaré también ser lo más breve posible para que quede tiempo para el diálogo. En primer lugar, no voy a hablar de estas características básicas de la traducción institucional porque es exactamente lo mismo en Naciones Unidas, que es de lo que yo voy a hablar, que en la Unión Europea, con lo cual yo suscribo absolutamente, con algunas diferencias, por supuesto, pero suscribo absolutamente lo que decía la compañera Miriam. Esas diferencias, fundamentalmente, bueno, antes de eso quisiera decir que
voy a intentar más bien centrarme en qué tiene que ver la traducción jurídica con la traducción en la ONU, en unos términos un poco más prácticos, y con referencia a las diferencias con la Unión Europea, pero de una manera muy somera. Bueno, ya sabéis que una de la diferencia principal es el número de lenguas con las que se trabaja. Nosotros trabajamos con inglés, francés, español, árabe, ruso y chino. No son tantas lenguas, pero la variedad es mucho mayor, claro. Hablamos de lenguas, por ejemplo, no indoeuropeas, con tradiciones jurídicas que, claro, no se trata del derecho de la Unión Europea frente al derecho español, sino de multitud de tradiciones jurídicas, y en el caso del español es que ni siquiera hablamos del Reino de España, hablamos de todo el mundo hispanohablante. Y eso marca una diferencia muy importante. La traducción, los temas jurídicos, digamos, los temas jurídicos se tratan en Naciones Unidas, pues, en general, pues casi que de manera universal, están presentes. Pero hay unas ciertas diferencias entre, por ejemplo, ya sabéis que en la ONU, no voy a introducir la cuestión de la ONU, porque lo podéis buscar en línea, donde están las sedes, los organismos. Pero bueno, la cuestión es que hay 2 sedes principales, en Ginebra una, en Nueva York otra. Dependiendo de la sede también hay unas diferencias bastante grandes en relación con los temas. Con los temas que se tratan en la documentación y que por tanto se traducen. En la traducción jurídica, yo creo que no cabe duda, está mucho más presente en Ginebra que en Nueva York. En Nueva York se traduce mucha documentación originada, como se dice en inglés, originada en la propia institución. Con lo cual, bueno, pues presupuestos, cuestiones así, ¿no? Y con una terminología que es exclusivamente, yo diría que de lo onusiano, como lo llamamos allí. En Ginebra se tratan muchos más temas jurídicos, porque en Ginebra es donde nos dedicamos, lo diré en plural, no majestático, nos dedicamos más a las cuestiones de derechos humanos. ¿Por qué las cuestiones de derechos humanos que se traducen en Ginebra, los textos tienen más presencia jurídica? Pues en primer lugar por los informes nacionales. Se traducen muchos informes nacionales. Cuando un Estado es parte en una convención, tiene la obligación de presentar una serie de informes de seguimiento en donde explica qué cosas ha hecho, qué reformas ha introducido, qué medidas ha tomado, qué iniciativas ha emprendido, porque ya no sabemos qué expresión utilizar para no decir siempre lo mismo, de los esfuerzos, para adaptar su legislación y la práctica y la aplicación en relación con la aplicación de la convención en cuestión. Ese tipo de textos, que son textos largos, están completamente llenos de legislación. Quisiera insistir en lo que decía Miriam. Esto marca una diferencia muy grande, por ejemplo, con la traducción jurídica que hace un intérprete jurado, cosa que conozco porque me he dedicado muchos años también. Raramente un intérprete jurado traduce legislación. Te puede aparecer una cita de legislación o 2 o 3 en una sentencia, pero es una cosa bastante más accidental. Se hace más bien traducción administrativa, registros civiles, en fin, económica, pero no, contratos, pero no necesariamente se cita tantísima legislación. Pasa lo mismo que en la Unión Europea. Muchas veces los informes nacionales no son otra cosa que un listado completo de legislación. A veces empieza diciendo el Estado ha emprendido numerosas iniciativas para armonizar su legislación interna con las disposiciones de la Convención. Por ejemplo, Código Civil, artículo 327, artículo 328, artículo 329 y así. Hay mucho de traducción jurídica en los informes nacionales.
Luego hay otro tipo de documentos que son parecidos a una sentencia, aunque en la terminología se intenta que en español no parezca necesariamente una sentencia. Por ejemplo, no llamarlo resolución, no llamarlo fallo, no llamarlo decisión, con la idea de desjudicializarlo, pero en el fondo son prácticamente como sentencias, que son las comunicaciones. Bueno, hay unos órganos a los que si una persona... Perdonadme, estoy un poco divagando. Comienzo de nuevo. Si una persona considera que se han atropellado sus derechos fundamentales y no hay recursos internos, no se han agotado los recursos internos en el Estado, es decir, ya no puede solicitar más tutela judicial en su país, tiene derecho a presentar una especie de una comunicación, que se le llama, una comunicación a algunos de los organismos, mecanismos que se encargan de esto. Y en esas comunicaciones, cuando se presenta la comunicación, luego el mecanismo en cuestión pues, dicta una resolución. Como os decía, es muy parecido a una sentencia, pero la terminología se desjudicializa. En esas especies de sentencias, también el contenido jurídico es muy grande. Esto simplemente lo decía por poner dos ejemplos de dos tipos documentales, pero hay muchos más y la presencia de las cuestiones jurídicas, como os decía, es prácticamente universal. Hablar de temas jurídicos es prácticamente no decir nada, ¿no? Como decía la compañera, es que, claro, una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa muy diferente es la Constitución, claro. Los documentos de las Naciones Unidas tendrán una mayor incidencia de una disciplina jurídica o de otra, o de unas temáticas jurídicas o de otra, en función también del tipo de documento, del el organismo o mecanismo de las Naciones Unidas al que se presente el documento o emita el documento y otra serie de factores. Por ejemplo, en estas decisiones que os comentaba, esta especie de sentencia, hay una gran presencia del derecho procesal, como en cualquier sentencia, claro. También de derecho sustantivo, pero en particular de derecho procesal. Si los documentos son, por ejemplo, informes nacionales en donde se habla de la Convención de los Derechos del Niño, los derechos, en fin, ya sabéis que los niños se supone que tienen derechos, ¿no? En todas las partes del mundo. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, por ejemplo. Pues si hablamos de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, pues lógicamente encontraremos una gran cantidad de elementos del derecho de familia. Si hablamos, por ejemplo, de los derechos culturales, políticos, pues en algunas cosas coincidirá, también habrá elementos que sean, por ejemplo, relativos a los derechos de la mujer, pero encontraremos muchísimo más elementos, por ejemplo, de derecho laboral, en donde se explicarán las condiciones, las jornadas de trabajo, ese tipo de cuestiones. Y, por supuesto, derecho constitucional, derecho internacional público, nos faltaba más, y derecho internacional humanitario, lógicamente. Esas son, en general, creo yo, las cuestiones que yo, como traductor desde dentro, pienso que son las más recurrentes. La traducción los temas jurídicos tienen un mayor protagonismo también en función de la combinación lingüística. Yo voy a hablar un poco del inglés y el árabe porque es mi combinación, ¿no? Por ejemplo, toda la documentación que emite la propia organización está en inglés. La inmensa mayoría de los textos se traducen del inglés, 90 y tantos %. Esos textos que produce la propia organización, como os decía, no tienen una presencia tan clara de elementos jurídicos, de tradiciones jurídicas u ordenamientos nacionales diferentes, puesto que lo está originando la propia organización y todo es del inglés. Sin embargo, si pensamos en la traducción del árabe, en este caso al español, como la documentación que origina la propia organización nunca estará en árabe, nunca está en árabe,
porque no es una lengua de trabajo el árabe, es una lengua oficial, pero no de trabajo. Por tanto, cuando traduces del árabe, no vas a traducir los presupuestos de la ONU, por ejemplo. Hay un protagonismo muchísimo mayor de los informes nacionales, porque incluso las organizaciones no gubernamentales árabes presentan los documentos en inglés. Puesto que traduciendo del árabe es son tan protagonistas los informes nacionales, eso implica que traduciendo del árabe al español en la ONU es que es traducción jurídica y fundamentalmente traducción legislativa, como decía la compañera. En relación con la terminología, pues se generan los mismos problemas que comentaba la compañera, pero con las características, digamos, con una idiosincrasia, en fin, bastante delicada por el hecho de que, claro, no hablamos solo de la Unión Europea y sus distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Hablamos del planeta, tiene una vocación planetaria la ONU. Con lo cual, ni siquiera tenemos como referencia el español de España, aunque el español de España es la norma en general, pero en cuestiones jurídicas hay que intentar evitar cosas que sean demasiado propias del ordenamiento jurídico español, puesto que todo el resto de países hispanohablantes existen. Entonces, por ejemplo, jamás llamaríamos ley de enjuiciamiento civil o ley de enjuiciamiento penal, porque eso solo se usa en España, ¿no? Esto tiene además otra dimensión, y es el hecho de que hay una enorme cantidad de tradiciones jurídicas que nosotros tratamos. Desde las normas de procedimiento de origen soviético al derecho de familia islámico, que no necesariamente los textos que hablen de derecho de familia islámico van a estar en árabe, ni muchísimo menos, lógicamente, porque no es solo el mundo árabe. Pakistán, Afganistán, Nigeria, todo esto, por supuesto, genera problemas. Para abordar esos problemas, pues se intenta que la terminología sea lo menos... Intenta, por ejemplo, que utiliza siempre hiperónimos, no... ¿sabe? Hablar de órganos de acusación, hablar de autoridades de aprehensión, cosas que en la terminología jurídica española pues, resultan bastante extrañas y a veces incluso un poco deslucidas, porque habla de asistente para la toma de decisiones, ¿no? Ni tutor, ni curador, se intenta evitar todo eso porque que es un tutor, que es un curador, una cosa es en España, otra cosa es en Paraguay y otra cosa es en Pekín, claro. Bueno, con esto vamos a dejarlo. Vamos a dejar tiempo para las preguntas, si os parece mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. Ahora vamos a pasar al segundo bloque. Digamos, van a intentar esta relación entre lo profesional y lo académico, la formación. Ahora tiene la palabra el profesor don Fernando Prieto Ramos. Es catedrático y director del Centre d'études en traducción juridique institutionnelle de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ginebra, Suiza, donde ocupó el decanato y actualmente es vicedecano. Estudió Traducción, Interpretación y Derecho y realizó un doctorado en Lingüística Aplicada en la Dublin City University. Además de numerosas publicaciones, su línea de investigación es traducción jurídica e institucional y para organismos internacionales, en particular en enfoques interdisciplinarios, terminología especializada y control de calidad. También ha ejercido como traductor para distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, incluidos 5 años como funcionario de la Organización Mundial del Comercio, dentro del equipo con especialización jurídica. Bienvenido, profesor. Adelante.
Bien, muchas gracias por la presentación, gracias a la DGT y a la Universidad de Granada por la invitación y gracias a los presentes y las presentes por estar aquí. Voy a tratar de ser breve, va a ser un reto y espero no martirizar a los intérpretes en mi intento. A mí me ha tocado hablar de investigación en traducción jurídica institucional, que puede sonar quizá lo más aburrido para algunos, pero espero que no lo sea tanto. De hecho, para mí no se concibe la investigación sin una relación con la práctica profesional. Yo voy a hablar en calidad de... A ver, un momentito. ¿Está funcionando? Bueno, sigo hablando porque si no el tiempo se va. Voy a hablar como investigador, efectivamente, como docente, pero también como traductor que he sido para organismos internacionales, sobre todo, con especialidad en traducción jurídica. En Ginebra... aquí está. ¿Cómo hacemos? Muy bien. Bien. En Ginebra, y creo que es la aspiración de cualquier facultad, no se concibe la docencia sin ser especialista en la materia. Es un poco como el modelo de la medicina. Hay que haber ejercido, tener una sólida experiencia para enseñar a traducir. ¿Ya? Es que no estoy compartiendo, voy a compartir. Habla, yo nunca. Lo intento. Por tanto, la investigación entra en este círculo virtuoso de práctica profesional, investigación y formación. Y la investigación, para mí, tiene que nutrir tanto la práctica profesional como la docencia. A ver. Bueno, al principio, en la primera parte, voy a hablar muy brevemente de la evolución de la investigación en traducción jurídica institucional. Diré que es un campo muy amplio, ligado al derecho, es obvio, y con una enorme variabilidad de traducciones jurídicas, jurisdicciones nacionales e internacionales, ramas del derecho, géneros, funciones, temas. Por tanto, el campo de investigación es enorme, enorme, con mucha diversidad. También en el sector de la traducción, debo subrayar antes de seguir que es un segmento con una gran demanda confirmada reiteradamente, no solo en el ámbito institucional, sino en el sector privado. Atención, quien se quiera especializar en traducción jurídica en la sala, hay muchos estudiantes, es un sector de gran demanda. Y además, por suerte diría, es un ámbito que se sigue asociando a la necesidad de calidad por la sensibilidad de los textos jurídicos, por las consecuencias jurídicas que pueden tener y, por tanto, necesidad de un profesional humano, la intervención humana, pese a la evolución tecnológica. No es accidental que sea el único campo que tiene una norma europea sobre calidad. Fue un paso muy importante que se consiguió con EULITA, una asociación europea, y que hizo presión para que se pudiera adoptar la directiva que tienen en pantalla relativa al derecho a la interpretación y la traducción en procesos penales, para empezar, porque ahí las consecuencias jurídicas eran muy importantes para los derechos individuales, ¿no? Y es también un campo que tiene su propia norma ISO. Aparte de la norma de traducción, está la norma sobre traducción jurídica que tienen en pantalla, la 20771-2020. Bien, y me centro ya en la investigación. Debo decir que en el mundo académico y en la traductología en particular, la traducción jurídica ha ido asentándose con su propia identidad interdisciplinar por su gran relación con el derecho comparado. Estamos a caballo entre la traductología y el derecho siempre. Ha tenido muchísima expansión, autores, regiones, lenguas, temas. Al principio se centraba bastante el origen en el mundo francófono, Suiza, Canadá, por motivos históricos, pero se ha expandido por todo el mundo. La diversidad de temas no sorprenderá a nadie por la propia naturaleza del campo que acabo de mencionar, pero sigue teniendo una atención preponderante la terminología jurídica, porque claro, es un rasgo distintivo que plasma las asimetrías jurídicas que plantean más problema al traductor, y obviamente esto da muchísimo juego para investigar. El tema de la falta de equivalencia, hablo de manera un poco básica para que se entienda. Y, cómo no, el análisis jurídico comparativo, lo que decía del derecho comparado.
Aparte de esto, que sería como lo que vertebra siempre el denominador común o los temas prioritarios, hay otros aspectos que se van abordando cada vez más, como la competencia traductora, la didáctica, la tecnología, etc. Los métodos son cada vez más diversos, más sofisticados. Aquí prima el análisis de corpus, obviamente trabajamos con textos y por tanto esta es la materia prima y no es de extrañar que sea el método principal, estudios de corpus, pero también cada vez más enfoques empíricos, etnográficos, observación, experimentos, entrevistas. Hay una creciente dataficación. Supongo que en la sala hay estudiantes que tienen que preparar una tesina o trabajo de fin de carrera. Bueno, les sonará esto, ¿no? Tenemos que contar con datos para llegar a conclusiones que sean validables, ¿no? Y que se sostengan en el mundo académico. Y también debo decir que hay cada vez más colaboración con el mundo profesional. Esto yo lo he notado muchísimo, llevo ya pues 20 y pico años en el sector y bueno, o más, si has añadido la parte de traductor y de funcionario. Y he visto el cambio radical también porque, claro, con toda la tecnología, los corpus, los repositorios institucionales están a disposición de todo el mundo, son accesibles y esto da muchísimo juego. Bien, me centro ya en la traducción institucional. La diversidad de géneros y de ámbitos es enorme también. Aquí ya hablo de contextos profesionales. Habrán oído, por ejemplo, traducción jurídica y judicial. Claro, porque está la traducción para los tribunales, no la judicial. Empresarial, todo lo que tiene que ver con contratos, estatutos. Notarial también. Todo lo que tiene que ver con movimientos de personas, de bienes. Y la institucional, un campo de alcance enorme. Confirmo, en sintonía con lo que se ha dicho ya, que el paradigma jurídico es el idóneo para la traducción institucional, porque claro, tienen que pensar que el derecho siempre va desarrollándose sobre la base de los antecedentes, de lo que ya existe. Y esto se aplica también a las instituciones. Hay el principio básico de la coherencia institucional. Hay una memoria institucional y todo tiene que ser coherente con lo que ya se ha publicado. Esto es un principio y el otro principio, la precisión. El derecho tiene que ser preciso. Incluso la ambigüedad puede ser deliberada y tiene su precisión en sí misma, ¿no? No es algo accidental. Por tanto, esta precisión también se aplica a las instituciones. No se puede definir un concepto y luego empezar a desviarse de él e inventar, no sé, ser creativo. No, hay que ceñirse a lo que está aprobado con precisión y coherencia. Bueno, voy a dar algunos ejemplos de proyectos en este campo. Hay muchos cada vez más. Mencionaré algunos que tienen una aplicación práctica. Por ejemplo, participé en el proyecto Law 10, que era sobre recursos para traducción de licencias de uso de programas informáticos. Y aquí elaboramos unas fichas de términos jurídicos problemáticos. ¿Qué ocurría? Que al aceptar los contratos de uso de programas informáticos que nadie lee, seguro que hacen clic sin leer nada, había cláusulas que serían incluso ilegales o que no serían acordes con la legislación nacional. Y claro, las empresas de localización no se especializan mucho en traducción jurídica y esto les vino fenomenal. Esto ha sido una colaboración con empresas de localización. Qualetra fue otro proyecto que se centró en elaborar recursos para la traducción de documentos clave en procedimientos penales, como el primer paso para aplicar la directiva que mencioné antes. Y ahora voy a tratar, no sé si tengo 5 minutos o 5 o 6, para ilustrar la investigación en traducción jurídica institucional con un proyecto que he dirigido hasta hace muy poco, que es Lettering, Legal Translation in International Institutional Settings, y que aborda el alcance, los rasgos e indicadores de calidad de la traducción jurídica institucional. Bueno, el proyecto es gigante, gigante. Ha llevado 5 años, bueno, se amplió, es el primer Consolidated Grant que se otorgó a un proyecto en traductología en Europa, fueron 2 millones, fue enorme, muy ambicioso. Y en la primera etapa de lo que se trataba era de hacer una radiografía completa de la traducción jurídica en instituciones. En instituciones, como todo el mundo, está muy ocupado y sí, tienen datos de su propia institución, pero faltaba una visión de conjunto empírica. Y esto es fundamental para saber mejor lo que enseñamos. A mí me enseñaban, cuando me enseñaron traducción jurídica, porque es traducción y derecho,
Sobre todo traducción, bueno, había géneros de derecho nacional, pero en cuanto al derecho internacional casi nada. Y lo que había era sobre todo tratados y traducción legislativa para entendernos. Pero en mi práctica profesional, en la OMC, por ejemplo, yo hacía sobre todo solución de diferencias, ¿no? Dispute settlement. Y esto es una función cuasi judicial o judicial, nada que ver. Nunca vi eso en ningún manual. Como tampoco vi los rasgos del inglés jurídico internacional, que es sui generis, que se adapta a las necesidades de cada institución. Siempre me hablaron del inglés de common law, ¿no? Que es un referente muy importante, pero no del otro. Por tanto, este campo ha traído más y más atención, pero faltaba un estudio empírico riguroso y ambicioso. Bien, en la primera etapa, como digo, se trató de construir una cartografía completa. ¿Qué géneros se traducen para empezar? ¿A qué dedican sus recursos las instituciones? Pasemos del mito de la traducción legislativa, ¿no? Para ver qué más se traduce. Bien, para este barrido se utilizó como instituciones representativas Naciones Unidas, OMC y Unión Europea. Obviamente la Unión Europea, por su tamaño, fue la que generó y se comprobó más volumen de traducción, y porque son más lenguas también, tienen más traductores. Los idiomas en común para este proyecto fueron inglés, francés y español. Se recopilaron todo lo que se publicó, todos los textos que se publicaron en 2005, 10 y 15, y se diseñó una serie de corpus, empezando por el barrido completo, LINST, hasta llegar a un corpus con muestreo estratificado, es decir, un muestreo de cada género principal, según criterios cuantitativos y cualitativos, para poder alinear y anotar ese corpus y sacar más provecho de eso. Es decir, ha habido toda una serie de corpus hasta llegar al Letrint 1+. No me voy a extender, todo lo que estoy comentando lo pueden encontrar en el sitio web del proyecto. Así que hasta que me dejen voy a seguir resumiendo algunos resultados, hasta que me corten, porque esto es para ilustrar. Bien, obviamente, aparte del análisis de corpus, hubo también entrevistas, encuestas, análisis de material institucional. Los jefes de sección, bueno, José Luis, agradezco aquí presente su colaboración al pasar encuestas, en fin, hemos estado en comunicación permanente con instituciones. Bien, para hacer esta cartografía comparativa, ¿cómo lo podemos hacer? Necesitamos unas funciones jurídicas que sean, o categorías funcionales que sean aplicables a cada ámbito. Y esto, después de un análisis jurídico, la conclusión fue que lo que comparten estas instituciones son la creación del derecho, la vigilancia del cumplimiento y la función judicial. Todas estas que conformaron el núcleo del proyecto, aunque luego las encuestas llegaron hasta 24 organizaciones internacionales. Bien, esta sería la representación de las funciones clave a las que se añade la función administrativa. Obvio, la maquinaria institucional no funciona sin los documentos administrativos. Bien, y estos son, bueno, los resultados, una pincelada, hay como 2 o 3 años de trabajo ahí, pues para llegar a esa representación, lo que sí, como pincelada tiene la Unión Europea, como ya se ha dicho, el meollo es creación del derecho, traducción legislativa. No he mencionado que cubrimos las 4 instituciones principales, Comisión, Consejo, Parlamento y Tribunal. Y por eso en gris tienen adjudication, que sería la función judicial, que es muy importante, tienen mucho volumen en el Tribunal también. Por tanto, ven la distribución. En cambio, en Naciones Unidas y en organizaciones intergubernamentales como la OMC, hay mucho más de vigilancia del cumplimiento, monitoring. Esto es la historia que a mí nunca me contaron. Yo pasaba mi vida, pues eso, traduciendo para órganos. Por ejemplo, Manuel ha hablado de los órganos de tratados, de treaty bodies, ¿no?, de Naciones Unidas, y ha mencionado los casos de las denuncias individuales ante el Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento de un pacto internacional sobre derechos civiles y políticos. Así funcionan las instituciones. Casi todo el tiempo se está traduciendo eso, lo que generan los países, los informes nacionales, este tipo de comunicaciones. Y por tanto nos encontramos mucha terminología nacional también. Y esta es la historia que tampoco me contaron. No todo es terminología, perdón, internacional acuñada.
Bueno, antes de seguir, aquí tiene un repertorio de los géneros principales según el volumen de traducción. No me voy a detener, está por ejemplo en creación del derecho, lo que sería hard law, derecho imperativo frente al soft law, derecho indicativo. Y una peculiaridad, por ejemplo, en Naciones Unidas es que el derecho que se genera es indicativo. El género más importante son las resoluciones, lo tienen en pantalla, resolutions. Y claro, esto para aplicarlo es un problema. Ahora tenemos el ejemplo de Israel, ¿no? ¿Desde cuándo hay una resolución sobre los territorios ocupados? Bueno, no hay medidas coercitivas para que se pueda cumplir eso. Antes de seguir, no mencioné que en Naciones Unidas o en el sistema, la Corte Internacional de Justicia, que es como se llama, genera muy poco volumen. Estamos en esa línea, tiene muy pocas medidas o medios para que se cumplan las resoluciones, en comparación con la OMC, donde la solución de diferencias es muy importante. Esto que mencionaba de resolución de disputas. Bueno, pueden encontrar datos sobre los corpus en el sitio web. No voy a hablar de terminología, hemos hecho todo un barrido también de qué terminología nos encontramos ahí para demostrar, bueno, voy a pasar todo esto. Esto yo tenía muchísimas ganas de hacerlo porque sabemos que el derecho es multidisciplinar, nos encontramos cualquier tema. Cuando se traduce, por ejemplo, un texto legislativo, en la Unión Europea lo saben también, puede ser un texto sobre productos químicos o algo muy tecnológico, ¿no? Bueno, pues el resultado, también queríamos ver cuánta traducción hay de conceptos de derecho nacional que plantean bastante problema. Todo esto a quien le interese está publicado ya. Voy a mostrar y me voy a callar ya. La distribución por instituciones. Verán que hasta un promedio de un 40% es terminología jurídica, pero hasta un tercio es terminología no jurídica, pero en géneros jurídicos. Por tanto, atención, hay que ser todoterreno. En traducción jurídica también. Y bueno, otros estudios que hemos publicado o están por publicarse, los dejo en pantalla, sobre adecuación y coherencia de soluciones de traducción, bases de datos, corrigenda, competencias, el impacto de la tecnología en procesos, producto y competencia. Y bueno, todo esto obviamente tiene un valor aplicable al mundo profesional y a la formación en traducción jurídica institucional. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor. Ahora le toca el turno a nuestra compañera, la profesora doña Guadalupe Soriano Baravino, profesora titular de Traducción e Interpretación de la UGR, licenciada en Derecho, licenciada y doctora en Traducción, traductora jurada de francés e inglés. Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha desempeñado y desempeña en la actualidad diversos cargos de gestión en la Universidad de Granada. Hay que resaltar que doña Guadalupe ha sido coordinadora del máster nuestro de traducción profesional. Sus principales campos de investigación son la traducción jurídica, el derecho comparado aplicado a la traducción y la interculturalidad, además de tener numerosísimas publicaciones. Sí. Un segundo. Estoy peleándome con esto. De la presentación. Es que son muchos botones. Ya, yo soy poco tecnológica. Muchísimas gracias, Delatif, por la presentación. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias también, por supuesto, a la DGT por la oportunidad que nos brinda la Universidad de Granada de celebrar este Translating Europe Workshop, al máster, en particular a Pilar y a Ana por la organización, por estar al pie de cañón. Como bien ha dicho Abdelatif, yo he coordinado el máster, con lo cual sé lo que es, aunque no me tocó coordinar ningún Translating Europe Workshop. Muchas gracias a los asistentes, por supuesto, por estar aquí. Y muchas gracias a los intérpretes, a Anne, en este momento. Anne, sabes que tengo tendencia a embalarme. Si voy muy rápido, hazme una señal, por favor. Como acabáis de ver,
mis compañeros han hablado de, bueno, pues práctica profesional, práctica en instituciones europeas, investigación y, bueno, yo quería hablar de, digamos, el otro elemento del conjunto, la formación. Además, también mis compañeros han comentado en algunas ocasiones, esto no me lo contaron, esto no me lo habían dicho. Yo no voy a contar nada tampoco que no se sepa, tampoco voy a descubrir nada nuevo, pero sí es verdad que quiero ofrecer una visión, realmente tampoco voy a decir, como he dicho, no voy a decir nada, voy a incitar a la reflexión. Eso me gustaría, igual que ha dicho Miriam al principio, que ella quiere que los estudiantes salgáis enamorados de la DGT y diciendo quiero trabajar en la DGT, yo quiero incitaros un poco a la reflexión a todos. Entonces, bueno, por eso he comenzado un poco por eso el título de mi pequeña aportación, ¿formación para qué traductores? Y eso también porque, bueno, a menudo se acusa también a la universidad de que está lejos de la profesión. O sea, hay muchas veces que se dice que la universidad no tiene en cuenta la profesión, que hay una disociación, digamos, entre la academia y el mundo profesional. Bueno, pues vamos a ver, yo espero que no sea así, creo que no es exactamente así, pero bueno, como digo, no es mi reflexión lo que quiero, sino un poco la de los presentes, tanto aquí como en línea. Muchas gracias, Miriam. Creo que antes de ver qué formación hace falta para un traductor jurídico, hace falta ver dónde trabaja el traductor jurídico y qué tiene que hacer el traductor jurídico. En este sentido, mis compañeros ya han hablado de organizaciones internacionales, no voy a insistir, tampoco voy a entrar en detalle de qué hace un traductor jurídico en cada uno de los sitios en los que puede trabajar, pero sí me gustaría resaltar que el traductor jurídico o el traductor de textos jurídicos, porque realmente, aunque tampoco voy a entrar en esto, pero también habría que ver si el adjetivo jurídico debería ir con traductor o con el trabajo que se hace realmente, pero bueno, ahí tampoco voy a entrar. Pero bueno, como decía, en términos generales, el traductor jurídico trabaja en organizaciones internacionales, pero también trabaja en la administración pública, nacional, muchas veces, o en otros países, incluso con lenguas cooficiales. También trabaja en empresas, también trabaja en despachos de abogados, también trabaja como profesional autónomo, como traductor de textos jurídicos, como traductor jurado, puede trabajar en los tribunales, es decir, hay realidades profesionales muy diversas en el mundo de la traducción. Gracias. Hay algunos elementos en común, evidentemente, en cuanto al traductor jurídico y en cuanto a la formación que un traductor jurídico debería tener. Evidentemente, todo traductor debe ser competente, debe tener competencia traductora y cuando estamos hablando de traducción jurídica, pues debe tener competencia traductora en traducción jurídica. Hay varios estudios, varios modelos sobre la competencia traductora en traducción jurídica, uno de ellos de mi compañero Fernando Prieto, compañero de mesa, precisamente, en los que se detalla que, bueno, que aparte de la competencia traductora, el traductor que se dedica a traducción de textos jurídicos, pues digamos que tiene que tener como un plus, es decir, esa competencia traductora aplicada a textos jurídicos. Interdisciplinariedad. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en la mesa hoy que es fundamental conocer el derecho en mayor o menor medida. Y claro, también según el trabajo que vayamos a desarrollar. Porque, claro, tampoco es lo mismo, efectivamente, trabajar en la Unión Europea, donde a lo mejor necesitas un conocimiento profundo del derecho europeo, como trabajar en la ONU, que a lo mejor necesitas un conocimiento profundo de derecho internacional público, etcétera. O a lo mejor trabajar en el ámbito local, que se necesita un conocimiento quizás de derecho de familia o de otro tipo. Y luego también cabe plantearse si la formación debe ir orientada a formar traductores o a formar juristas lingüistas. Juristas lingüistas no en el sentido que se entiende en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que digamos que la formación a la que se da prioridad es la formación en derecho y además, digamos, la formación en lengua para trabajar como traductor, además de la formación en traducción, sino juristas lingüistas en el sentido que se ha venido diciendo ahora, es decir, este conocimiento profundo del derecho, es decir, hasta qué punto es necesario esa formación jurídica.
Hoy en día, ¿qué formación reciben los traductores jurídicos? Pues también hemos visto algunos ejemplos en la mesa. Puede que haya profesionales que han estudiado Derecho y luego, digamos, que tengan conocimientos de lenguas o hayan hecho luego formación en traducción, ya sea a través de un máster, a través de un grado. Otros profesionales que han hecho al revés, traducción y un máster en Derecho, una especialización en Derecho. Todas las combinaciones son posibles, incluso los que no han estudiado Derecho, incluso los que no han estudiado traducción. Hay mucha gente que ha estudiado lingüística, filologías o otros grados, otras carreras, y al final han terminado en el mundo de la traducción y en el mundo de la traducción jurídica por cuestiones del destino. Yo me voy a centrar principalmente hoy en la traducción a nivel de máster, ya que estamos en un contexto, sobre todo auspiciado por el máster Universitario de Traducción Profesional y por la red MT, con lo cual me voy a centrar sobre todo en los másteres en traducción jurídica. ¿Y qué características son coincidentes en general en los másteres en traducción jurídica hoy en día? Yo sé que las generalizaciones son odiosas y esta como tal lo es, pero he querido, digamos, señalar una serie de aspectos coincidentes de todos los másteres o la mayoría de los másteres en traducción jurídica. Nos encontramos, por una parte, con una gran heterogeneidad de los estudiantes, es decir, perfiles diversos. Nos encontramos estudiantes que proceden del ámbito de la traducción, tienen un grado en traducción, nos encontramos estudiantes que proceden de otros ámbitos, nos encontramos ya sean filológicos o no, nos encontramos estudiantes con intereses diversos, con lenguas diversas, con conocimientos diversos de la lengua, aunque siempre se exige un mínimo, pero hay conocimientos diversos de la lengua, e incluso, aunque han estudiado lo mismo, incluso aunque sean egresados en traducción, con, digamos, un bagaje diferente, porque la traducción tampoco se enseña ni se aprende igual en todas partes, con lo cual hay, muchos de vosotros sois estudiantes de máster, creo, sabréis que tenéis perfiles bastante diversos en muchos casos. Nos encontramos con puntos de partida y de llegada diferentes, con programas más o menos especializados, másteres más generalistas, por decirlo de alguna forma, con formación en traducción especializada, másteres más especializados, másteres, por ejemplo, en traducción institucional, másteres en traducción jurídica, másteres con especialidades en traducción jurídica, como es el caso del máster en Granada, etcétera, etcétera, y con objetivos diversos, bueno, como acabo de decir. Y nos encontramos, por otra parte, con una característica que es, desgraciadamente, el día a día de sobre todo de los gestores académicos, que es la rigidez del sistema universitario, la dificultad de adaptarnos a los cambios. Eso es así. En España, para hacer un cambio en cualquier programa de estudios hace falta, ¿cuánto, Mercedes? ¿4 o 5 años? Unos cuantos años. Es decir, que cuando queremos, entre que reaccionamos y no reaccionamos, se nos ha pasado el tiempo, básicamente. Además, nos encontramos con nuevos retos en la profesión. He querido recoger ahí, haciendo un guiño también al nombre del taller hoy en día. No he incluido lo del más allá, eso ya lo ha comentado Enrique, pero sí 3 términos clave que me han parecido muy importantes porque realmente son indicadores de la profesión hoy en día, de la profesión de traducción y del traductor y la profesión también del traductor jurídico. Retos tecnológicos, a nadie se le escapa hoy en día eso. Diversificación, es una profesión diversificada, es decir, ya estamos hablando de traducción jurídica hoy, pero vamos a hablar de traducción, de otros tipos de traducción, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de traducción especializada, vamos a hablar de accesibilidad estatal, es decir, hay una diversificación muy amplia, y también en el ámbito de la traducción jurídica, mis compañeros acaban de decirlo, es decir, no solamente la traducción jurídica es interdisciplinar, sino también, como ha comentado mi compañero Fernando Prieto, es multidisciplinar. El derecho es muy amplio, muchísimo, muchísimo más de lo que nos cuentan las facultades y muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Y además es una profesión en constante evolución, lo que comentábamos, es decir, la traducción, bueno, ya no voy a hablar de lo que comentaba nuestro decano al principio, de ese instrumento artilugio llamado ordenador, pero tampoco hace tantos años.
Yo ya tengo unos años también y cuando yo cuento a mis hijos a lo mejor cómo estudiaba yo o que me venía, bueno, a vosotros en clase a veces lo cuento también, que veníamos a clase con los diccionarios para hacer los exámenes, con la maleta, para hacer los exámenes, que no hace tantos años, que tampoco soy tan vieja, pues realmente es una profesión, pues eso, en constante evolución que también nos afecta a la traducción jurídica, nos guste o no. Hay una serie de características. La semana pasada tuvimos la oportunidad, algunos de los que estamos aquí, de compartir otro evento organizado por la RDMT en Salamanca. Y ahí hubo una serie de palabras clave que se mencionaron continuamente. El tema estrella era la inteligencia artificial, cómo afecta la inteligencia artificial a la traducción. Y bueno, fue una reflexión muy interesante que evidentemente no voy a reproducir, pero sí había una serie de palabras clave que se repetían constantemente. Adaptabilidad, flexibilidad, espíritu crítico. Esto no es nuevo, El traductor siempre ha sido una persona flexible, una persona adaptable. Es necesario el espíritu crítico a la hora de, bueno, en general en la vida, pero a la hora de traducir, evidentemente. Son competencias blandas que cada vez adquieren más importancia. Pero claro, digamos que ahora entra en juego un elemento nuevo que es este de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quizá lo que deberíamos plantearnos es, pues eso, cómo pueden afectar estos nuevos retos a la profesión, cómo pueden afectar a la profesión de traductor jurídico, qué impacto deben tener en la docencia, en la formación, y la pregunta clave: ¿sigue siendo necesario formar traductores jurídicos? Yo tengo una respuesta clarísima. Creo que todos los que estamos aquí la tenemos. A mí me preguntan, yo tengo hijos en el instituto y a mí algunos compañeros de mis hijos son de ciencias, no han salido a su madre, pero algunos compañeros de mis hijos me preguntan, ¿merece la pena estudiar traducción? ¿Me apetece estudiar traducción? ¿Me lo recomiendas? Es que he oído que ahora con las máquinas ya no va a hacer falta. Entonces, claro, a ver, está claro que estamos en un periodo de afirmación y reafirmación. Se ha comentado ya en la mesa, se ha comentado antes, lo comentabais de José Luis, es necesario, evidentemente los traductores seguimos siendo necesarios, seguimos siendo demandados, por supuesto que hay que estudiar traducción, pero ¿estamos preparados para formar a esos nuevos profesionales? ¿Están las universidades preparadas para formar a estos nuevos profesionales que demanda el mercado? Gracias, Miriam. Bueno, yo creo que más que si estamos preparados o no, la respuesta la encontramos en cómo afrontar los retos. Evidentemente, en las universidades preparadas estamos. ¿Que debemos seguir preparándonos? Evidentemente. Pero la clave yo creo que está en cómo debemos afrontar esos retos. Y aquí lanzo una serie de preguntas, para esa reflexión a la que os invitaba al principio. Por una parte, me gustaría, quizás una de las respuestas es si debemos propiciar una formación más práctica, si debemos enfatizar esa formación práctica en todos los sentidos, no solo práctica en el aula, sino también práctica fuera del aula. Esas prácticas en empresas, esas prácticas en instituciones, esa cercanía entre la academia, entre la universidad y la profesión. Si debemos crear nuevos programas formativos, lo decía antes, hay mucha rigidez en la universidad, es muy complicado crear programas formativos nuevos, no es imposible, evidentemente, se crean, se modifican, etcétera. Pero es verdad que, bueno, que no es tan fácil, tan evidente. Debemos o podemos... Debemos o podemos llevar a cabo un desarrollo competencial según el perfil del estudiantado, es decir, debemos primar una formación respecto a otra. Por ejemplo, hay que formar de una forma a los que ya tienen una base en traducción, estoy hablando a nivel de máster. Hay que formar de una forma diferente a los que tienen una base en derecho, hay que formar de una forma diferente a los que tienen una base filológica, etc. Hace falta una formación más tecnológica, orientarnos más quizás a la tecnología, al uso de la inteligencia artificial, al uso de lo que nos ofrece hoy en día pues, la tecnología en general, o debemos seguir primando una formación más traductológica, más centrada en la adquisición de la competencia traductora, en la competencia temática, la competencia intercultural en el ámbito de la traducción jurídica, etc.
hay alguna serie de... Yo voy a lanzar también alguna serie de opciones, de posibilidades, por ejemplo, para afrontar esta falta de flexibilidad, esta rigidez del sistema universitario. Quizá podríamos plantearnos el uso de una herramienta que existe ahora, bueno, siempre ha existido, pero digamos que ahora está como más institucionalizada, que son las microcredenciales. Las microcredenciales no son sino cursos cortitos de formación que se han hecho toda la vida. Pasa que antes siempre lo han hecho sobre todo las academias, las empresas privadas, y ahora digamos que se ha llevado a la universidad. Ahora digamos que la universidad puede crear microcredenciales, puede crear cursos cortos que son más fáciles de crear, evidentemente. Gracias, un minuto. Que son más fáciles de crear, evidentemente, y digamos que nos facilitan esa adaptabilidad al mundo profesional, a lo que se demanda realmente, ¿no? Otras posibilidades, por ejemplo, bueno, pues proyectos como el que comentaba, por ejemplo, mi compañero Fernando Prieto, en los que gracias a la investigación se lleva al aula la realidad de, en este caso, las organizaciones internacionales. Hay muchos interrogantes, ¿vale? Pero quizá la única, ya para resumir rápidamente, la conclusión quizá es que, bueno, mi conclusión, no sé si es la misma, que quizá debemos adaptarnos bueno, quizá no, seguro que debemos adaptarnos a lo que el mercado necesita. Quizás sea necesario un cambio de paradigma, quizás no. Y bueno, pues básicamente esa era la reflexión que quería lanzar. Siento acabar de una forma tan abrupta, pero si no me regaña el moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información tan variada sobre el tema de que se ha tratado en la mesa redonda. Y también les doy las gracias por ajustarse al tiempo que teníamos previsto. Ahora toca el turno de preguntas del público. Bueno, tenemos unos 30, ¿no, Pilar? 30 minutos más o menos. O menos. Sí, vale. Pero en esta mesa probablemente haya menos preguntas, pero los asistentes presenciales podrán continuar en el café, os van a dar el café en ese caso. Pero bueno, 10 minutillos yo creo que sí podemos tener. Adelante, ánimo. Sí. Muchas gracias. La pregunta es para la señora Miriam García. Un par de preguntas. Usted mencionaba que en las traducciones rara vez empieza de cero. ¿Eso qué significa? Que una traducción enorme es dividida entre varios traductores. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es el perfil para trabajar en la DGT? Vale, la primera pregunta es por qué traducimos sistemáticamente actos que se basan en actos anteriores. Normalmente partimos de reglamentos de base, entonces no, es muy difícil encontrarse una traducción que no tenga que ver con nada. Hay muchos documentos de referencia, partimos de los tratados, a partir de ahí todo el derecho derivado. Cualquier decisión, cualquier reglamento, cualquier directiva cita otras directivas, entonces es muy difícil. Uno no puede abstraerse de todo lo que está traducido ya. Por ejemplo, terminología. Si uno está traduciendo una directiva, tiene que consultar todas las directivas anteriores, todas las directivas que se citan, cualquier acto que tenga que ver, incluso muchas veces documentos de Naciones Unidas. Hay un término que me ha llamado la atención, lo del niño, que nosotros citamos al niño. El niño en Naciones Unidas es menor de 18 años, pero un niño es también un adolescente. Y entonces va uno a traducir children, y tiene que traducir por niño, cuando en España sería menor. Y en España la ley del menor, cuando dice niños y adolescentes. Sin embargo, entonces a veces no nos queda más remedio que decir niño, porque está la Convención de Derechos del Niño, entonces ya nuestros documentos tienen que basarse en la traducción de Naciones Unidas. Es muy difícil
partir de cero en el sentido de que cualquier documento cita 1000 documentos. Y aparte, si es una carta, suele ser una respuesta a una carta que nos ha enviado algún ciudadano. Si es una pregunta parlamentaria, nosotros traducimos las respuestas. Siempre hay como un contexto en el que se inscriben nuestros documentos. Si es muy innovador, puede que haya que crear mucha terminología, pero siempre detrás hay textos en los que se basa. Y la segunda pregunta, que era las competencias para trabajar, pues a lo mejor ahí podrían contestar mejor José Luis o Luis, pero en realidad, ahora mismo lo que se necesita es un grado mínimo. Yo creo que en cualquier ámbito, no se exige que sea lingüístico. Lo que pasa es que sí que se fomenta un poco, luego a la hora de seleccionar a los candidatos se fomenta un poco los conocimientos científicos, conocimientos además de los lingüísticos, pero el requisito es tener un grado. Luego, idiomas, hay que tener un primer idioma con nivel C, o sea, el idioma materno, que es al que se traduce normalmente, y luego la lengua de origen, normalmente es un idioma con nivel C1, C2 y un segundo idioma de la Unión Europea y el primero más vale que sea inglés. Puede ser también francés, alemán, pero en principio en la práctica es el inglés. Y luego un segundo idioma con nivel B2 mínimo. No se pide experiencia ahora mismo. Para presentarse a una oposición, hay diversas maneras. Lo más inmediato es los becarios Blue Book, que son unas becas de 5 meses con esos mismos requisitos para hacer prácticas. Luego hay también una posibilidad de entrar como contractual, pasando un examen también más de traducción y más inmediato con los mismos requisitos, y una oposición, que es lo más fijo, donde ahora mismo no se pide experiencia y se piden los mismos requisitos, y es simplemente pasar la oposición, la selección no sé si me he explicado bien, José Luis. Sí, creo que te has explicado muy bien. Quizá podemos anunciar ya en primicia, puesto que viene al caso, a raíz de la pregunta, que el año que viene se van a publicar unas oposiciones para traductores españoles, unas oposiciones interinstitucionales de la Comisión Europea, del Consejo, del Parlamento y del Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo. O sea que eso creo que ya es buena noticia para los que de aquí a principios del año que viene tengáis ya el grado terminado. Y quizá añadiría lo que tú has dicho, porque creo que la pregunta también iba por ahí, pues bueno, que en un equipo de 50 traductores, como es el caso de nuestro departamento, y donde hay que cubrir todos los ámbitos temáticos imaginables, y Miriam lo ha enseñado antes con las abreviaturas de nuestros 50 clientes, las direcciones generales de la Comisión sobre todo, necesitamos perfiles variados. O sea, si estuviéramos solos ante el peligro, los lingüistas, pues tendríamos problemas. Por eso es importante para nosotros tener a personas, traductores con formación jurídica, con formación económica, financiera, científico-técnica. O sea, para nosotros es muy importante tener mínimamente cubiertos esos ámbitos amplios. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. Pilar. Muchas gracias. Mi pregunta es para Guadalupe Soriano, porque usted ha mencionado antes que obviamente para un traductor un traductor jurídico necesita pues, competencias en traducción, competencias en derecho, pero también ha mencionado el tema de la filología. Y me gustaría saber si puede elaborar un poco más en ese sentido, es decir, qué papel puede desempeñar un filólogo en el ámbito de la traducción jurídica y en organismos internacionales.
Yo creo que más que responder yo, debería responder también Luis y José Luis. No, yo lo que me refería es que, aunque lo deseable quizás sería, bueno, quizás lo deseable sería que para traducir nos formáramos en traducción, que para eso existe la formación en traducción, no siempre es el caso. Es decir, hay profesionales muy buenos que tienen una formación diferente. ¿Cómo pasamos de la filología a la traducción? Pues yo creo que hay dos formas posibles. Una, formación complementaria, hacer un máster, por ejemplo, o dos, que puede ser además de o aparte, la práctica profesional. Creo. De todas formas, en instituciones internacionales creo que cualquiera de mis compañeros puede elaborar mucho más de lo que he dicho yo, pero bueno, lo que he dicho yo creo que es en general. O sea, no quiero decir, evidentemente, las filologías no están destinadas a la traducción, con lo cual pues ese salto hay que darlo de alguna forma. ¿Cómo? Pues eso, yo creo que a través de la formación o a través de la práctica profesional, básicamente, de una forma o de otra. Pero bueno, evidentemente, como hemos dicho, o sea, no solamente los traductores traducen, es una profesión interdisciplinar, entonces es posible traducir, habiendo estudiado medicina. Evidentemente hace falta lenguas, un nivel mínimo de lengua, lo acaba de comentar José Luis Vega, o sea, cualquier persona que tenga un grado puede presentarse a las oposiciones, puede ser traductor. En algún momento ese paso hay que darlo, entonces ese paso pues, puede ser médico y tener lenguas y ser muy buen traductor cuando hayas, digamos, dado el salto, a través de formación, a través de práctica, a través de experiencia. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, yo quiero preguntaros sobre traducción automática en general a los cuatro y bueno, tengo dos preguntas. Primero, en las instituciones europeas, ¿cómo se implementa? Si, por ejemplo, el traductor decide algo impuesto, como por ejemplo pasa en el mundo privado, que la empresa lo decide con el cliente o lo decide la empresa en sí, o vosotros podéis decir, este texto pues a lo mejor prefiero traducirlo, no usar la posedición, o por ejemplo, para este género me vendría bien, es decir, si tenéis esa flexibilidad. Y la segunda es si como revisores es más mismo revisar una traducción que una posedición, ¿veis alguna diferencia? ¿Ha mejorado la calidad, la productividad? ¿Veis? ¿Tenéis que fijar en unas cosas y no en otras? A ver, en cada proyecto que se crea ahora mismo viene en el pretratamiento viene la traducción automática. Luego ya el traductor es libre de utilizarla o no, de importarla o no importarla en el proyecto, pero en principio trabajamos sobre la traducción automática, nos sirve. Ya es muy raro abrir un segmento y que esté vacío. Entonces nos ayuda muchísimo. Es verdad, hemos hecho incluso ejercicios ex post para evaluar la calidad con la traducción automática, incluso comparando la estadística con la neuronal. Y efectivamente se detecta que hay mucho despiste, que hay que prestar muchísima más atención, con lo cual de alguna manera facilita el trabajo, pero a la hora de revisar, si no se ha hecho bien la postedición, complica el trabajo. Entonces lo utilizamos muchísimo, pero con mucho cuidado. Pero es parte de nuestro trabajo diario. Ahora mismo la neuronal. Y es verdad que como nosotros la alimentamos con nuestras memorias, está muy perfeccionada. El par inglés-español está muy perfeccionado. Y se fija mucho en los contextos, en la fraseología, como suele. Entonces, realmente es muy útil, pero al mismo tiempo muy peligrosa. No sé si te he contestado. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, pues Julián, vas a cerrar porque la gente, yo prometí que había café y hay café esperándonos. Y bueno, una última pregunta, ¿no? ¿O hay más? Sí, bueno, voy a ser muy breve y va al grano. Es que en este procedimiento o proceso, ¿no?, de desarrollar, por ejemplo, un reglamento en 23 lenguas en la Comisión Europea, la pregunta era que si se parte de una versión o si en cambio se elabora de una forma, digamos, simultánea en los distintos idiomas. Se parte siempre de una versión, que en estos momentos es el inglés, y a partir de ahí, y de hecho, muchas veces
las traducciones son mejores que el inglés porque está redactado por un no nativo. Entonces el inglés sale perdiendo, pero al final en principio son todas originales. Sí, hay una unidad de editing que se encarga de mejorar algunos textos, y de hecho el departamento inglés ahora cada vez se encarga más de eso también porque tiene menos trabajo. Pero bueno, sí, hay una unidad de editing que a veces mejora textos. Quería simplemente, a raíz de lo que ha preguntado el estudiante, me voy adelante porque eso daría para varios translating monográficos, la cuestión de la propiedad de los datos, ¿no? Porque claro, el uso de los datos, de la traducción automática de los datos públicos que se generan con recursos públicos es muy diferente en los entornos institucionales en los que nosotros tenemos la suerte de poder trabajar a los entornos privados, ¿no? Donde hay una especie de comercio de esos datos, ¿no? Se penaliza a lo mejor al traductor freelance por utilizar memorias, pero a veces esas memorias que la empresa te envía y que te des cuenta se han generado con recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que Google Translate y los grandes productores de terminología utilizan los recursos alineados en la comisión, ¿no? Los reglamentos en Eurlex, los bitextos, tritextos. Entonces, eso es un debate muy interesante, ¿no? De quién son los datos y por qué se comercializa a veces de manera indebida con datos que tienen un origen público, que han sido ya financiados y pagados por los contribuyentes. Es un debate que tiene que ver con la inteligencia artificial, la evolución de la tecnología. No sé si saldrá más adelante en el seminario de hoy, pero desde luego es uno de los temas candentes. Es una pregunta dirigida al profesor Manuel sobre qué hay que hacer para ser traductor en la ONU, qué requisitos piden, etc. Y una pregunta quizá para los cuatro que nos llamaba la atención hace muchos años que la mayoría de los traductores en las instituciones, sobre todo europeas, quizás ya no en las nacionales, porque ya vemos a egresados nuestros, pero en las instituciones europeas y la ONU internacionales, en este caso, la mayoría no son egresados de traducción, sino de filología inglesa, filología francesa, ¿no? De hecho, tuvimos muchas veces una conversación con el profesor Manuel y esto sí que saltaba a la vista a raíz de los cursos de Toledo, porque la mayoría de los profesores que nos daban talleres allí no son de traducción. Gracias. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Lo primero que quisiera decir es que, que a veces en estos entornos yo tengo la sensación de que estamos un poco, como es lógico por otra parte, centrados en nuestro ámbito de la Unión Europea y de las lenguas de la Unión Europea, que no necesariamente son solo de la Unión Europea, se nos olvida a veces. Y también se nos olvida que hay lenguas que van a otras velocidades. Así que plantear temas de traducción neuronal y no digamos de inteligencia artificial en árabe, no. Y digo árabe porque es mi lengua, ¿no? Pero eso va con otra velocidad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque yo, por ejemplo, no voy a traducir igual del inglés que del árabe. En árabe abro Word y parece que estoy en el año 89, ¿no? Con Word abierto y ya está. ¿Qué hay que hacer para ser traductor de la ONU? Bueno, nosotros, que yo sepa, por supuesto yo no hablo en nombre de la ONU, no tengo ninguna autoridad, no soy funcionario siquiera, no nada. Pero, en fin, que yo sepa, no hay unos programas de becas como los que decía Miriam, y el camino es fundamentalmente presentarte a las oposiciones. Hay lenguas que tienen tal demanda pues que no resulta tan difícil poder empezar a hacer contractual, o sea, traduciendo por palabras, ¿no? Que te ponen por palabras, en definitiva, y te hacen una prueba. Pero, desde luego, lo aconsejable es presentarse al concurso. Toda la información sobre cómo son las pruebas, etcétera, está en Internet. Hay ejemplos de exámenes
O sea, eso no tiene problema si os interesa poder encontrar toda esa información muy detallada. De todas formas, os diría también que los exámenes y las pruebas van cambiando. Y de hecho están cambiando mucho. Ahora ya la última, que yo sepa, la última que se hizo en la sección de español, la última concurso, ya se hizo, los exámenes se hicieron online. Así que tú estabas en tu casa, no tenías que desplazarte. No. También quisiera una cosa antes que se me olvide y lo último, no como la cabeza. Hay una diferencia muy importante en la cuestión de qué requisitos hay que cumplir. Hay un requisito básico que también se nos olvida a veces porque parece que el mundo tiene como límite los de la Unión Europea, y es que para trabajar en la DGT, por supuesto, hay que ser un ciudadano de la Unión Europea. Para trabajar en la ONU no es necesario ser un ciudadano de la Unión Europea, hay que ser un ciudadano de cualquiera de los Estados miembros de la Asamblea General. Estoy a vuestra disposición ahora en el café y desde luego... Eso, muchas gracias. También... Ahora en el café, porque es que tenemos un horario que cumplir, una agenda, por lo tanto lo dejamos aquí, pero es que se nos van los de comedores del catering. No es por otra cosa, es que tenemos el horario con los de catering. Así que muchas gracias. A -4 retomamos. Vamos a estirar un poquito, ¿vale? Muchas gracias y ahora seguimos.